¿Qué tal? Ya estamos en nuestra lección número 6, que es el procedimiento de monitoreo y o rastreo. Este procedimiento es muy importante para los diferentes tipos de empresas que participan en las certificaciones de CITIPAT. Normalmente, ¿por qué ponemos? Porque normalmente una parte de monitoreo se utiliza para la cuestión de un monitoreo de los embarques de una empresa de manufactura, por ejemplo. O muy bien decimos el rastreo de los viajes de una empresa de transporte. El embarque es para una empresa tipo manufactura o comercializadora y lo que llamamos viaje es para una empresa de transporte porque la empresa de transporte realiza viajes. Este procedimiento es un poco controversial, sobre todo les voy a contar un poquito cuando iniciamos con esto, que las empresas, sobre todo de transporte, decían, es que ¿por qué me están exigiendo un procedimiento de rastreo? Pues que la función existe, la función no es de CITIPAT, la función es una función logística, y más ahorita que está todo el comercio internacional y que todo el mundo anda rastreando sus guías y sus viajes y sus pedidos por todas las redes sociales. Es bien importante que siempre haya un rastreo de un pedido, de un embarque, de un viaje donde va la mercancía que tratamos de mantener seguros. Entonces, normalmente es bien importante que si soy una empresa de transporte hay que rastrear los viajes, si yo una empresa de manufactura hay que monitorear la parte de los embarques, aunque nosotros no tengamos el famoso GPS que lo tiene una empresa de transporte. Entonces, normalmente en este procedimiento se debe indicar todas las partes, todas las actividades que realiza un monitorista o que realiza el agente de tráfico respecto a la parte de este monitoreo y rastreo. Normalmente es qué plataforma están utilizando, si tienen alguna puente espejo por parte de su proveedor de transporte, en el caso que sea en manufactura, quién es el responsable de realizar el rastreo, qué tipo de rastreo es 24/7, son 12 horas, de qué manera la información se está actualizando en la cuestión de la información que estoy viendo de la parte satelital, ¿sí me explico? De cuál es la periodicidad en la que yo estoy revisando y también muy importante que vaya incluido la parte en donde se está registrando la información. Muchas veces me dicen, es que está en el GPS del transportista o está en la parte ¿cómo se llama? De la nube. Sí, pero normalmente esa información, que lo vamos a hablar en otra lección, esa información tiene que estar registrada porque viene cierta información relacionadamente con el equipo y la parte de los tiempos y los lugares en donde va nuestra mercancía. Pero es importante que esa información esté mucho más enriquecida. Esa es solo una parte de la información requerida. Debemos de poner, por ejemplo, algunas informaciones que no están en los GPS, desde la parte que salió de una planta, el número de equipo, el número de remolque, el nombre del operador, la parte si lleva, qué sello lleva, la parte cuál es el documento que identifica ese viaje o ese transporte, ya sea el de la guía, ya sea el de la parte de la factura comercial, ¿sí me explico? Los tiempos que tenemos que monitorear en esa parte, que son desde que sale el embarque, fecha y hora de salida del embarque, fecha y hora en que salió la parte de la planta, fecha y hora en que fue a carretera, fecha y hora que llegó a la frontera, fecha y hora que llegó a una frontera y que se metió a un patio, a una yarda, fecha y hora que salió de la yarda, fecha y hora que cruzó la frontera o que tomó el barco, en el caso que la frontera no sea una frontera terrestre, sino que sea un aeropuerto, que sea la parte del ferrocarril o la parte del barco. Entonces, toda esa información tiene que estar medida y tiene que estar revisada porque todos estamos medidos contra un tiempo estándar, ¿sí me explico? ¿Cuánto hace en una ruta terrestre Monterrey-Nuevo Laredo, o México-Nuevo Laredo, o México-Reynosa, o México-Veracruz, o Monterrey-Veracruz, o Monterrey-Altamira? Nosotros, la gente que normalmente rastrea, está medida con respecto a un tiempo estándar que deben de hacer para que no haya una tal diferencia. Por lo tanto, en eso también se tiene que saber cuando hay una diferencia significativa, más o menos 20 minutos, más o menos una hora, lo que ustedes consideren la ruta y en la situación que está en su ruta, deben establecer muy bien las diferencias y tener un comentario cuál es la razón por la que se hizo una diferencia. Todo esto te lo da el rastreo satelital. Entonces, no solamente es el rastreo satelital, que en este caso la tienen las empresas de transporte, que la llevan de ventaja, sino la parte en donde comparto la cuenta espejo, en donde estoy poniendo la información también en un sistema para que mi cliente o la empresa de manufactura tenga una cuestión de la información que también tiene el transportista. Eso era porque antes los transportistas, normalmente cuando había GPS, que yo soy de la etapa logística, eso, pues decían algunas mentirillas y andaban los viajes que ya estaban en una frontera cuando habían salido de la ciudad. ¿Sí me explico?
Es muy importante y es crítico cuando ustedes realicen, y eso se los va a decir dirección en todas las partes de cuando implementen la parte CITIPAT, un procedimiento operativo estándar debe de reflejar las actividades que se están realizando en algún proceso. Entonces, una de las maneras, y se las voy a compartir porque esto tiene que ser productivo también, una de las maneras más importantes es, cuando vayan a hacer un procedimiento o vayan a actualizar un procedimiento, alguien o el responsable o los responsables de realizar las actividades día a día se entrevistan y hay que decirles, explícame todo lo que haces para rastrear un viaje o para la parte de embarques. Hago esto, y van redactando, van grabando y por el rollo y van poniendo todo por escrito y después lo redactan ustedes, los que sean especialistas en hacer procedimientos, redactan eso y le dicen, esto es lo que haces, sí, más menos algo, cambiar, hay que cambiar acá. Entonces, un procedimiento cuando uno lo audita tiene que reflejar de manera fidedigna, no tiene que ser un montón de hojas, de manera fidedigna, clara y específica las actividades del proceso sobre el cual se está haciendo el procedimiento. Entonces, el procedimiento de monitoreo y o rastreo de viajes o de embarques tiene que tener el responsable, obviamente tiene que tener el alcance, el responsable de quién es el responsable de hacer el monitoreo, la información que se está monitoreando, la herramienta con la que se está monitoreando, qué información es la que estoy obteniendo del GPS, cómo estoy bajando la información de la parte del GPS junto con la información que no es posible tener el GPS, que ya se les mencioné, en qué parte estamos haciendo, cuál es la información que se saca, cuál es la diferencia con la parte de las anomalías que hay en carretera, es decir, se detuvo, las paradas no autorizadas, la parte de qué voy a hacer en caso de un accidente, de que me tenga una autoridad, etcétera, debe de ir porque es en la parte del rastreo. El rastreo es lo que indica cualquier cosa. Yo siempre digo, la parte perfecta de un rastreo, la parte de un viaje perfecto, un embarque perfecto es: sale a tiempo de una planta, llega a tiempo a su destino y en el transcurso de origen-destino hizo el tiempo estipulado de X horas. Cualquier cosa que detenga o que nosotros a través del rastreo nos demos cuenta de cualquier anomalía que detenga el tránsito normal de un embarque, se debe reportar y obviamente va en esta función. Las diferencias se reportan y luego, ¿qué vas a hacer con esas diferencias? ¿Qué vas a hacer cuando haya tal situación? ¿Cómo vas a reaccionar? Y todo se pone por escrito para que no todas las cabezas que están en tráfico, no todas las gente pensante que está en un departamento de monitoreo de rastreo estén pensando de manera diferente, sino que saben que se tiene que hacer lo mismo en cada situación porque lo establece la empresa y es la manera más óptima y segura de enfrentar algún problema. Este procedimiento es bien importante. Ojo logísticos. Esta parte no es por la cuestión de CITIPAT. CITIPAT y OEA y otros programas de seguridad patrimonial lo metieron porque es un proceso logístico per se. ¿Sí me explico? Eso cualquier empresa que se jacte de poder enviar un pedido, un embarque hacia cualquier parte, lo tiene que hacer. Es un must de una actividad logística, más de que una actividad de seguridad patrimonial. Obviamente, en seguridad patrimonial necesitamos hacer esto que le he dicho en otras partes. Quiero hacer un embarque, quiero hacer un viaje, quiero monitorear, quiero tener una logística, pero una logística segura, que es lo que te da la certificación de CITIPAT. Ojo, cuando vayan redactando ese procedimiento, vayan poniendo todos los elementos. La gente normalmente en logística somos muy operativos, entonces, sí lo hago y te lo mando, no, dímelo paso por paso para poder redactar todo ese procedimiento y que refleje las actividades tan importantes y tan críticas que se tienen que hacer en este proceso de monitoreo o de rastreo de embarques y de viajes. Espero que hayan tomado esa lección. Es uno de los procedimientos. Lo habían puesto debía ir en seguridad de procesos porque es donde se va la parte logística, pero CITIPAT lo movió y está en el estándar de seguridad, el estándar 5, seguridad de transporte e instrumentos de tráfico internacional. Búsquenlo porque es algo que tienen que tener activo, actualizado, de cómo se realiza esta parte en su sistema de gestión de seguridad patrimonial basado en el programa CITIPAT. Soy Edgar Moreno, terminamos la lección, pongan atención y nos vemos en la próxima.